¿Sí está bien? No, desactivado. Hola, buenas noches. Soy el doctor Irán Mancilla Cue. Vamos a iniciar con la exposición de negligencia médica. Es un tema muy importante del área de la salud por las múltiples demandas que existen en este mismo sector. Vamos a escribir cada uno de los pasos, qué significa y todo. Bienvenidos a la reunión de negligencia médica. Buenas noches. ¿Qué es el acto médico? El acto médico es el conjunto de acciones que recibe el usuario o paciente en los servicios de salud, los cuales tienen como objeto la recuperación del paciente y son realizadas por un profesional del área de salud. ¿En qué está basado el acto médico? Bueno, fue creada por la Ley General de Salud en el año 1984, en el artículo 23, lo que comprende dentro de los conceptos de los servicios de salud, entendidos estos como toda aquella acción realizada en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas y la colectividad. Bueno, ahora ¿qué es negligencia? Como su palabra lo dice, es una acción o omisión que ocasione consecuencias perjudiciales. Es la omisión de la negligencia o cuidado que debe ponerse en los negocios, en las relaciones con las personas y en el manejo o custodia de las cosas. ¿Qué representa la negligencia? Representa un error en el ejercicio profesional de la salud y esto se traduce en situaciones de gran riesgo para el paciente porque compromete la vida o va a comprometer a una extremidad, miembro o algo que pone en riesgo la salud o integridad del usuario. Además de contravenir los principios éticos de la profesión, pueden tener consecuencias legales. ¿A qué se lo denomina? Se denomina un delito culposo cuya sanción se encuentra prevista por el artículo 60 del Código Penal Federal de 1931, en donde se menciona que podrá proceder la suspensión de hasta 3 años de derechos para ejercer la profesión y retiro de licencia médica. ¿Cuáles son los fundamentos para la protección a la salud? Existen tres. Principalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se crea la Ley General de Salud. La otra es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, igual generada en la Constitución Mexicana. Por lo cual en estas dos se puede amparar un usuario por una mala praxis de un paciente y la atención del médico. Entonces puede irse directamente a la Comisión de Derechos Humanos a levantar una queja, si es por vía de forma de derechos humanos, o puede irse a la vía legal también. Existe también una Comisión Nacional del Arbitraje Médico que también fue creada por la Constitución Mexicana y la Ley General de Salud. ¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Bueno, la Constitución Política fue creada en 1917, después del México Revolucionario. Se crea en el artículo 4 de la Constitución, donde existe que la salud como derecho fundamental, el derecho a la protección de la salud como garantía social, fue elevada a rango constitucional en el año de 1983. Que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 25 establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la asistencia social y los servicios sociales necesarios. ¿Qué significa esto? No nada más en nuestra Carta Magna tenemos que sea la atención de salud sea obligatoria del gobierno hacia las personas, sino a nivel internacional está vinculada ya la salud, que es un derecho fundamental
para las personas que cada gobierno a nivel mundial tiene que estar atendiendo y brindarle la atención adecuada y oportuna a cada usuario. ¿En qué establece la Ley General de Salud? Bueno, la Ley General de Salud, principalmente el artículo 51, nos habla: los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsables, así como trato respetuoso y digno de los profesionales técnicos y auxiliares. Y el artículo 27 de la misma Ley General de Salud: el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo como calidad como la exigencia de que sean apropiados atenciones médicas y científicamente adecuadas. Esto es, que existe personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado y en condiciones sanitarias adecuadas. Que es la CONAMED. La CONAMED es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en los cuales se van a vincular los casos de derechos humanos o las quejas que se van a orden penal. Es la primera entidad que va a intentar razonar las dos partes y llegar a un buen término. ¿Qué establece la CONAMED? Establece los derechos de los pacientes, así como lo de los médicos. La identificación de los derechos de los profesionistas médicos y de los pacientes permiten comprender la posición de las corresponsabilidades que se tienen entre la relación médico-paciente y proporciona la comprensión que de dicha relación emana obligaciones derivadas de los derechos que se tienen. Esta, la CONAMED, su función es ser un árbitro entre las dos personas para que lleguemos a un buen término o a un término final de la mala praxis que se da. Si no, si la resolución sale fallida, se emana hacia lo que es médico penal. ¿Cuáles son los derechos de los pacientes? Así como también tenemos derechos y obligaciones de los médicos, tienen derechos y obligaciones los pacientes. El primer derecho que va a tener el paciente es recibir una atención médica adecuada, recibir un trato digno y respetuoso, recibir una información suficiente, clara y oportuna y veraz. Que esto es lo más importante que puede haber una atención, que es la relación médico-paciente. Si uno explica clara, oportuna y adecuadamente cómo está el caso del paciente, si va a tener alguna secuela, si va a quedar o no con alguna imposibilidad, hay que explicarle bien el tipo de gravedad y si va a tener una adecuada resolución o se puede extender a más días. Decidir libremente sobre su atención. ¿Qué significa? Que el paciente puede acudir a cualquier servicio que él quiera. Hablamos del sector salud, ya sea el nuevo, lo que es IMSS Bienestar, que se crea en este año, pues todas las personas sin derechohabiencia pueden acudir libremente a esta unidad de atención. Si no, pueden irse al medio privado. Si son derechohabientes de alguna institución, ya sea Instituto Mexicano del Seguro Social, ya sea ISSSTE o ya sea Sedena, pueden acudir a estos servicios de forma voluntaria. Si no les parece o no les gusta la atención, pueden acudir a cualquier otra institución pública o privada. Ser tratado con confidencialidad. ¿Qué significa esto? Que el tema o la relación médico-paciente se va a quedar con el médico. Ningún tema además debe de salir del ámbito del doctor que lo está atendiendo. No se debe de vincular ningún caso con ni siquiera ningún otro colega que no esté de acuerdo el paciente. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión, lo que les comentaba. Al no estar de acuerdamente o claros con la decisión, pueden tomar o considerar
a otra persona que le pueda brindar la atención y así tener una determinación y un resultado claro y oportuno para el usuario. Tiene que recibir una atención médica en caso de urgencia. Ese es imprescindible. ¿Qué quiere decir? A todo paciente, sea derechohabiente o no, se tiene que atender. Un ejemplo, llega un paciente con infarto agudo del miocardio, con dolor precordial al área de urgencias del IMSS, aunque no sea derechohabiente, la obligación del médico es atenderle y resolverle la urgencia, ya que el paciente está estabilizado y se cohibió la crisis, determinar a qué servicio de salud puede ir referido. Contar con un expediente clínico, eso es lo más importante. Para una demanda penal y una atención adecuada debe contar con un expediente clínico certero. ¿De qué consta el expediente clínico? Una ficha de identificación con los datos de todo el paciente. Es una acción de seguridad esencial número 1. La seguridad del paciente, nombre y CURP identificados. Si es derechohabiente, número de seguridad social. Si no, con estos datos. Sexo o género que se determina actualmente. ¿Y qué más? Una historia clínica adecuada, del cual podemos determinar si es alérgico a algún medicamento, si le han hecho alguna otra cirugía y qué medicamentos toma. Si tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa, en el cual se van a determinar todos los temas de este caso. ¿Y qué más? Se va a determinar la nota de ingreso y las notas tanto de evolución y de alta. El último paso es ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida. ¿Qué quiere decir? Que el médico debe estar adecuadamente y oportuno a la hora que se le hable en caso del usuario si no está de acuerdo con la atención que le está brindando este mismo médico y puede acudir a las áreas de gobierno de cada institución para poder así pedir un cambio de médico o que el médico cambie su actuar y explique adecuadamente qué tipo de atención o tratamiento puede llevar este paciente. ¿Cuáles son los derechos de los médicos? Ejercer la profesión de forma libre y sin presión. ¿Qué significa esto? Significa que cada médico puede determinar si atiende o no atiende al usuario en forma particular. Si es en forma del sector salud, tiene la obligación de atender al paciente sí o sí. ¿Qué significa sin presiones? Que no te deben de tener acciones de terceras personas. Principalmente, pongo un ejemplo, un paciente que viene recomendado de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, el médico se va a sentir con mayor presión si lo empiezan a obligar. Y eso traduce a una mala praxis, porque se dedican más a resolver cuestiones profesionales de ámbito administrativo en vez de la atención adecuada y oportuna del usuario. Laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica profesional. ¿Qué significa esto? Que todos los institutos del sector salud deben contar con instalaciones adecuadas y propias para una adecuada atención y una adecuada capacitación y poder resolver así todos los casos que les lleguen. Tener a su disposición los recursos que requieren su práctica profesional. Significa tener principalmente estudios como de imagen, tomografía, resonancias magnéticas, ultrasonido Doppler, lo que necesite el usuario para que el médico pueda llegar a tener un final adecuado para este paciente. Abstenerse de garantizar resultados en la atención médica. Ese es un tema muy importante. El pronóstico. El médico debe ser muy adecuado y oportuno en determinar el pronóstico del paciente. Nunca se le debe dar falsas esperanzas al usuario, por lo cual pone en riesgo una adecuada atención. ¿Qué significa? Va a elevar esto a quejas y a demandas.
recibir trato respetuoso por parte del paciente y sus familiares, así como del personal relacionado con su trabajo profesional. Este es un tema muy importante. ¿Qué significa? A la hora de un paciente estar en estado crítico, los familiares se pueden tornar de forma agresiva. Aunque adecuadamente el médico le esté explicando bien del tema y el tratamiento que pueda tener, a veces los usuarios pueden llegar de forma muy irrespetuosa y es una de las derechos médicos que exige el trabajador de la salud, el respeto. Tanto el médico debe respetar hacia el usuario y los familiares como los familiares hacia el médico. Tener acceso a educación médica continua es ser considerado en igualdad de oportunidad para su desarrollo profesional. ¿Qué significa eso? Bueno, un ejemplo pongo, es el médico general que aspira a hacer alguna especialidad en el área del sector salud. Pues todo médico tiene el derecho a presentar el examen nacional y aspirar a una residencia. Tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de su profesión, pues cada institución te debe de brindar eso, la oportunidad de investigar y publicar a nivel tanto internacional como nacional en revistas o índices médicos o en congresos nacionales o internacionales. Asociarse para promover sus intereses profesionales. ¿Qué significa eso? Cada Tanto el médico general como los especialistas tienen consejos mexicanos, ya sea de cualquier especialidad, y asociaciones médicas de las especialidades, así como los médicos generales tienen asociación de medicina general. Y salvaguardar su profesional o prestigio profesional. ¿Qué significa esto? Pues que no se puede estar difamando el usuario del médico tratante. No puedes sacar publicaciones tanto en redes, en Facebook, de que el médico fulanito de tal está actuando de mala profesión. Actualmente se puede meter una demanda a ese usuario y a esa persona, por lo cual ya el derecho del médico está protegido. Y percibir una remuneración por los servicios prestados. ¿Qué significa esto? Pues que te tienen que pagar por la atención. Como todo trabajo que hay en el ámbito a nivel internacional y nacional, pues el médico tiene que ser pagado por la atención, ya sea en una institución, te van a pagar el sueldo equivalente a lo que consta que tengas o no tengas alguna especialidad, y si es en médico privado, lo que se determina por ley. Bueno, ¿qué significan los derechos humanos? Como seres humanos se debe determinar por principios y valores y se tiene por obligación con terceras personas que asumir la responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que cada persona tenemos principios y valores que nos inculcan desde que estamos en casa y posteriormente se van a ir haciendo más amplios y generando mayores principios, mayores valores durante la educación, ya sea tanto en primaria, secundaria, preparatoria y la universidad, y si tienen alguna especialidad. Y la obligación es que, como lo dicen, es la atención adecuada hacia el usuario, que son las terceras personas. ¿Cuál es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? El artículo sexto es, antes de una intervención quirúrgica, si el paciente se encuentra en pleno uso de sus facultades, debe firmar un consentimiento informado escrito, donde se exponen los riesgos que conlleva la operación. Si el paciente no se encuentra en condiciones para asumir este consentimiento, se le solicita la autorización a un familiar directo. Este es un tema crucial para disminuir las quejas y demandas, el consentimiento informado, ya sea tanto de intervención quirúrgica o de atención médica. Y esto va a estar determinado en el artículo sexto. Leyes versus negligencia.
El artículo 228 a 230 del Código Penal Federal contempla las sanciones contra el personal médico responsable de lesiones o muerte de un paciente. La pena puede ser desde 3 meses hasta 2 años de prisión. Dependerá del caso la pena que pueda determinar por ley. Bueno, el artículo 228 del Código Penal que nos dice que que los profesionistas, tanto artistas o técnicos y sus auxiliares serán responsables de los delitos que cometen en el ejercicio de su profesión y en los términos siguientes y sin perjuicio de las prevenciones contenidas en la Ley General de Salud o en otras normas sobre ejercicio profesional en su caso, además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados según sea doloso o culposo, se les aplicará suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de profesión o definitivamente en caso de reincidencia. El segundo punto, estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus auxiliares, cuando estos obren de acuerdo con las instrucciones de aquellos. El artículo 229 del Código Penal, que nos dice, el artículo anterior se aplicará a los médicos que, habiendo otorgado responsiva para hacerse cargo de la atención de un lesionado o enfermo, lo abandonen en su tratamiento sin causa justificada y sin dar aviso inmediato a la autoridad correspondiente. El artículo 230 del Código Penal se impondrá prisión de 3 meses a 2 años hasta 100 días y suspensión de 3 meses a 1 año al juicio del juzgador, a los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud cuando incurra en alguno de los siguientes casos. 1. Impedir la salida de un paciente cuando éste o sus familiares soliciten, aduciendo adeudos que de concluir indole. ¿Qué significa esto? Si se llama a un medio privado, el medio privado pueda estar cobrando de más de lo que debería. Y si el usuario pide su salida, los hospitales particulares no pueden impedir que se dé de la alta voluntaria, aunque esté la deuda. Por ley se determina que si no lo liberas, te pueden acusar hasta de secuestro. Y lo determina en la ley, que si no se te da de alta, se otorga de 3 meses a 2 años de prisión al responsable de la institución, ya sea pública o privada. Retener sin necesidad a un recién nacido por los motivos a que se refiere la parte final de la fracción anterior. Retardar o negar por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiere orden de autoridad competente. La misma sanción se impondrá a los encargados o administradores de urgencias de agencias funerarias que retarden o ninguneen indebidamente la entrega de un cadáver. La Ley General de Salud dispone reguladora en materia de salud. Esta ley indica las competencias de las autoridades verificadoras y las sanciones a que incurren a prácticas indebidas. Su artículo 469 impone una multa de 6 meses a 5 años a personal de la salud. El artículo 469 de la Ley General de Salud a la próxima. ¿Qué nos dice? Al profesional técnico o auxiliar de la atención médica que sin ninguna causa justifica se niegue a presentar asistencia a una persona en caso de urgencia, poniendo en peligro la vida, se le impondrá de 6 meses a 5 años de prisión y una multa de 5 a 120 días de salario mínimo. Si esto produjere daño por falta de intervención, podrá imponerse además suspensión definitiva para el ejercicio profesional a juicio de la autoridad judicial. Conclusiones. ¿Qué nos dice todo este tema? Para que ocurra una negligencia debe existir el acto médico. Pues el acto médico va a conllevar una gran responsabilidad, pues
Al realizarse una omisión de procedimiento, podemos involucrarnos en problemas legales que procedan a una multa económica o incluso una sanción del ejercicio de esta noble profesión. Toda acción conlleva una reacción y por ende un riesgo, por lo cual siempre será impotente que toda tu mayor defensa en caso de demandas cuenten con un expediente clínico completo y sobre todo con un consentimiento informado, firmado por el paciente al cual otorgaste el servicio. ¿Qué significa esto? Mientras nosotros tengamos adecuadamente y estipulado bien el expediente clínico con la explicación que se le da al familiar y al usuario en caso de alguna intervención, tendrá que estar firmado bien el consentimiento. El consentimiento informado debe estar los riesgos y beneficios que determina ese procedimiento. Hay diversas leyes y el artículo que sanciona las negligencias médicas me fue interesantemente leer. ¿Qué significa esto? Acuérdense que cada acción va a llevar una reacción y si no conocemos los derechos de los usuarios ni los derechos y obligaciones que tiene el acto médico, pues podemos conllevar a tener negligencias médicas y ponernos en riesgo, tanto nosotros hasta perder nuestra cédula profesional y perder nuestra profesión, pero lo más riesgoso es quitar la vida a una persona. Acuérdense, en nuestras manos está la vida de cada usuario o cada persona que nos solicita su atención y por lo cual estudiamos esto, a lo cual nos dedicamos todos los días para poder brindar una adecuada atención con calidad, calidez y una atención oportuna. Y si hacemos todo esto, nos vamos a evitar y actuar en riesgo del usuario. Entonces, ¿a qué nos determina esto? Que debemos de trabajar con honestidad, estudiar siempre para estar actualizados y poderle brindar una atención muy oportuna al usuario. Muchas gracias y espero que les haya quedado claro. Les agradezco por toda la atención que nos brindan. Hasta luego.